Hola a todos, soy el profe Luco y si sos de esas personas que por su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento, le toca la maravillosa tarea de hablar en público frecuentemente, estás en el lugar correcto. En la entrega anterior hacíamos referencia a las modificaciones que a lo largo de los años van experimentando las palabras por la evolución natural y espontánea que genera el uso del idioma. Es decir, términos que ayer significaban algo en particular, hoy quizás tienen otro sentido, sin excluir, por supuesto, aquellos anteriores. Otros, como es lógico pensar, por un motivo o por otro, han dejado de usarse. Estas palabras poco habituales ya en nuestras conversaciones reciben la calificación de arcaicas, noción que proviene del griego y que se traduce como propio del origen, de los primeros tiempos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no son los significados los que cambian, sino la misma pronunciación de las palabras? La historia, que es la gran educadora, nos ha demostrado que términos que se decían o se escribían de una manera determinada, con el paso de los años se han visto también modificadas por el cambio de letras o de posición en sus sílabas o de supresiones o algún otro proceso curioso. Hoy entonces analizaremos algunos términos no que hayan cambiado en su pronunciación, sino que suelen encontrarse en nuestras conversaciones con algunas variantes. Serán, como se van a dar cuenta, algunos ejemplos aislados. ¿Son correctas? ¿Son erradas estas formas? Saquemos al final nuestras propias conclusiones. Cuando queremos anticiparnos a algún acontecimiento, cuando queremos ver con anticipación, decimos que queremos prever. Este verbo no tiene ningún problema en sí mismo, existe y debemos usarlo. El problema se presenta cuando confundimos prever con proveer, que hace referencia a reunir lo necesario para realizar algo o facilitar lo necesario. De ahí resulta la frase provisto de municiones, por ejemplo. Pues el resultado de este desajuste es prever, verbo que claramente no existe y que es bastante habitual, pero resulta solamente de una rara mezcla entre prever y proveer. Por otro lado, ¿viste que cuando dos personas se casan, contraen matrimonio por el registro civil o a través de una ceremonia religiosa, solemos llamar a las dos partes esposos, pareja o... Y acá se nos presenta un problema frecuente y es la pronunciación de esta palabra. Se dice cónyuge o cónyuge. Esta palabra deriva del latín iugis, que significa yugo. De ahí esa idea conocida de que quien se casa se une con un yugo a su pareja. Por la evolución misma de la palabra, la terminación adquiere la forma ge, cónyuge, la única existente y aplicable hasta el momento. El género de determinadas palabras es otro terreno interesante de estudio e indagación. No me refiero acá al fenómeno del lenguaje inclusivo, que ya abordaremos en otras entregas, sino a algunos casos que provocan ciertas dudas en el habla cotidiana. Por tomar un ejemplo, se dice presidente o presidenta. Encendida discusión hace algunos años. Muchos especialistas siguen considerando que la única forma correcta es presidente por su relación con el verbo presidir. No se encuentran estrictamente en un error, pero desde hace unos años algunas cuestiones han cambiado. El avance positivo de la mujer en espacios que antiguamente eran reservados únicamente a los hombres ha hecho que las formas de referirse a sus cargos experimenten cambios. El caso de presidenta es un ejemplo. De hecho, si vamos al diccionario actualmente, ya encontramos este registro. También se incorporaron términos como jueza o clienta, que si bien se utilizan, hace algunos años eran inexistentes. Aprovecho este momento para invitarte a que escuches los episodios anteriores de este podcast si es que te sumás por primera vez. Y si los venís siguiendo desde el principio, comentame si no es verdad que se están poniendo cada vez mejor. Me encantaría también que en los comentarios me dejen posibles temas que quisieran que abordemos en nuevos capítulos. Recordá que podés escucharlos en Spotify y en Google Podcast y por supuesto si los estás siguiendo desde YouTube, suscríbete y dale un enorme me gusta al video. Seguimos. Como indicamos en el episodio anterior, el uso espontáneo de las palabras determina su inclusión al diccionario.
Esto, por supuesto, es totalmente independiente de las líneas políticas que cada uno adopte y de simpatías con un género determinado. Habrá quienes prefieran seguir diciendo presidente, pero no es un gravísimo error, como afirman algunos, utilizar la forma presidenta. No obstante, términos como pacienta, estudianta, comercianta o ídola todavía no figuran. A su vez, sí existen muchas palabras cuyas versiones en femenino son aceptadas e incorporadas en los diccionarios y resulta interesante considerar la sorpresa que generan. Además de las habituales ministra, médica, abogada, ingeniera, arquitecta, diputada, tenemos concejala, asistenta, comedianta, confidenta, giganta, practicanta, pretendienta, sastra, tigra, dependienta. Interesante, ¿no? Por último, quiero referirme al caso de los llamados adjetivos ordinales, estos términos que utilizamos, como su nombre lo indica, para establecer un orden entre determinados elementos. Esta semana escuché la frase "esta es nuestra primer reunión" y me sirve para que analicemos estas palabras. Cuando lo utilizamos ante un sustantivo en masculino, podemos usar la forma primer, mi primer auto, el primer amor, pero cuando antecede a un sustantivo femenino, debemos utilizar la forma primera. Nuestra primera reunión, nuestra primera cita, la primera vez que escucho esta canción, etc. Por otro lado, esta palabra primero en algunos casos carece de modificaciones de género, número, tiempo, modo o persona, como el caso de cerca, temprano, nunca, muy. Es decir, funciona como esas palabras que conocemos con el nombre de adverbios. Por eso podemos decir María llegó primero y no primera porque hacemos referencia al primer lugar. En fin, ¿se te ocurren otros ejemplos de palabras cuyas pronunciaciones se encuentran a veces modificadas? Déjamelas en los comentarios. Por lo pronto, los espero a todos en la próxima entrega de Hablemos de Hablar Podcast.